¿Cuáles son las primeras construcciones arquitectónicas que hizo el ser humano, las primeras construcciones de gran tamaño que empezó a hacer el ser humano? Evidentemente, pequeñas aldeas, casas, tiendas de campaña y cosas de ese estilo, ya eran cosas que se hacían mucho tiempo antes, pero las primeras de gran tamaño se les conoce como arquitectura megalítica. ¿Qué significa esto? Mega, de gran tamaño, y lítico, pues piedra, ¿no? Entonces las piedras de gran tamaño, construcciones con piedras de gran tamaño que se hicieron pues, alrededor del año 5000 antes de Cristo, empiezan a aparecer las más antiguas, ¿de acuerdo? La mayoría de estas están ubicadas en distintos lugares, como podría ser principalmente en Europa. Estaríamos hablando de Inglaterra, como va a ser el caso de las que vamos a ver aquí. España tiene una gran cantidad de ellas también, principalmente un tipo de construcción que se llama dolmen, ahorita las explicamos. Y por otro lado, también en Francia se pueden encontrar algunas de estos estilos de construcción. Entonces, básicamente, ¿qué son estas construcciones? Son piedras de gran tamaño colocadas de una forma particular o en una posición particular y que pues podían tener distintos tipos de funciones. Como les decía, en el 1500, es decir, estamos hablando, digo, no 1500, perdón, en el 5000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de la edad neolítica o la época neolítica. Y pues aquí tendríamos uno de estos primeros. Esta construcción o este tipo de construcción megalítica es la más sencilla de todas. Se le conoce como menhir, ¿de acuerdo? En menhir, la palabra menhir viene del bretón y básicamente es, como lo podemos observar aquí, una piedra de gran tamaño colocada en posición vertical, ¿de acuerdo? Aquí la que podemos ver en el juego está tallada con algún tipo de runas y demás. No siempre son originales los tallados que pueden llegar a tener o las runas que pueden llegar a tener, debido a que estas runas comúnmente son más bien ocupadas por los pueblos que después ocuparon ese tipo de lugares como lugares sagrados. Ajá. Entonces es lo que podríamos notar aquí. Aquí en particular, pues justamente el juego ocupa esto como una mecánica para hacer sacrificios y cosas así, hacer ofrendas. Ahí podemos ofrender truchas, ¿no? Una gran ofrenda, supongo. Entonces ahí tendríamos a grandes rasgos cómo sería un menhir. Ok, esto sería otro tipo de construcción, ¿de acuerdo? Que podríamos observar aquí. Aquí podemos observar que estos menhirs, acuérdense que así se llaman estos que están aquí, estas piedras de gran tamaño que están aquí, están colocados o dispuestos de una forma circular, creando un círculo. Y en el centro tienen una otra construcción que sería el segundo tipo de construcción megalítica. Estos se llaman dolmen. El dolmen es un tipo de construcción que básicamente consistía en colocar, como podemos ver aquí, dos piedras de gran tamaño en posición vertical y sobre ellas una piedra en posición horizontal. Ajá. Estos dolmen está muy comprobado hasta el día de hoy que se ocupaban justamente como centros funerarios o como especie de tumbas, ¿de acuerdo? Debajo de esto, aquí si pudiéramos escarbar, encontraríamos alguna tumba, alguna cuestión así. Cuando se colocan de esta forma, en forma de una esfera, en forma circular, estos menhirs y estos dolmens, se le conoce a este tipo de agrupación de piedras como cromlech, es decir, corona en francés, ¿no? Los cromlech. Entonces son coronas. Comúnmente lo más normal es que esté rodeada por dolmens, pero igualmente pueden ser melhins, como lo que tenemos aquí, y un dolmen en el centro, donde tendríamos esto. ¿Para qué servían este tipo de construcciones? Pues como les digo, el dolmen específicamente para cuestiones funerarias. Sabemos que ahí se enterraba gente. Eh, el cromlech pudiera ser para lo mismo, para algún tipo de cuestiones funerarias, pero también puede ser que sea algún tipo de templo primitivo, alguna cuestión de ese estilo. No queda muy claro, realmente, pues estamos hablando de épocas del 5000 antes de Cristo. Entonces, como tal, no tenemos registros escritos ni nada de ese estilo aquí. Entonces es lo que podríamos notar un poquito acá. Acá, si avanzamos un poquito más, nos metemos a este pequeño valle, nos encontraremos otra ciudad, un pequeño poblado, donde se pueden ver más melhins. Como pueden ver aquí vamos entrando aquí al pobladito y justamente nos encontramos rápidamente con estas construcciones. Así es como se pueden encontrar muchos de ellos. Como les digo, principalmente en Inglaterra, en España, Bélgica, Francia, podemos encontrar ese tipo de construcciones, ¿no? Y aquí es, en particular el juego pues, está ubicado en Inglaterra, ¿no? Es lo que podemos percibir aquí. Bien, entonces aquí tenemos este famosísimo que creo que todo el mundo hemos visto, que es como la forma más prototípica de lo que sería un cromlech. Este que tenemos aquí, pues evidentemente es Stonehenge, ¿no? Todo el mundo, creo que alguna vez lo hemos visto, lo hemos encontrado en algún momento, ¿no? Y pues, como les digo, esta es como la forma más prototípica, ¿no? De lo que sería un cromlech, es decir, con forma de corona. Están colocados entonces una serie de dolmens colocados en torno a un dolmen central, que está aquí,
Y pues estas piedras pues van teniendo ciertos simbolismos. No sabemos, como les digo, hasta el día de hoy exactamente cuál sería su función, en concreto hablando de Stonehenge, porque pues resulta todavía bastante misterioso, ¿no? Tiene algunas runas por ahí escritas. Aquí el juego de hecho maneja justamente una especie de acertijos, como podemos ver aquí, ocupando runas que son de tipo celta, entonces no son realmente como muy históricas, pero que se puede encontrar aquí. Y justo es esto, ¿no? ¿Cómo eran construidas estas cosas? Mucha gente obviamente habla de las cuestiones de extraterrestres y demás. Realmente sabemos muy bien cómo se construye ese tipo de cosas. Esto lo vamos a ver más claro con el último ejemplo que vamos a ver en este juego. La cuestión básicamente es que aquí, para colocar estas piedras, pues las venían jalando. Estamos hablando de una época previa a la rueda. La invención de la rueda todavía no está aquí. Entonces, con algún tipo de animales de carga o la fuerza humana directamente, se jalaba la piedra hasta el lugar determinado. Probablemente colocaron algún tipo de rodillos con troncos o alguna cosa debajo de la piedra que la fuera moviendo y facilitar el desplazamiento. Llegando al lugar deseado, entonces lo que se hacía era cavar un pozo. Este pozo iba a ser donde iba a ser colocado justamente, en este caso, el Menhir inicialmente, que luego se iba a convertir en un dolmen. A continuación, lo que se hacía entonces era colocar un terraplén, es decir, una especie de triángulo isósceles, que sería como de este lado, perdón, escaleno, más bien, como de este lado, que fuera de la altura de la misma piedra, para que la piedra subiera por este lugar y luego la dejabas caer al pozo o al agujero. También se colocaba otro terraplén del lado contrario, para que cayera perfectamente en la posición deseada y cayera en ese agujero que ya se había hecho. Y posteriormente se jalaba la siguiente piedra para colocar el mismo proceso con la piedra de aquí al lado, con el Menhir de aquí al lado, y finalmente ya para hacerlo un dolmen, colocar la piedra superior que iría de forma horizontal. Luego el terraplén era desbaratado o era pues sí, destruido, y con eso ya teníamos esta forma. Obviamente era un trabajo muy pesado, era algo que tardaba muchísimo tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo se tardarán, pero sí, no es algo que se pudiera hacer en una tarde, evidentemente, ¿no? Entonces, eso sería lo que podremos ver aquí a grandes rasgos. Entonces, Stonehenge no sería una tumba. No, en este caso, puede ser que sea algún tipo de tumba. No se han encontrado cuerpos, por lo menos ahorita. Hasta la fecha no se han encontrado algún tipo de cadáveres. Los cadáveres o las osamentas que se han encontrado más bien están como en las afueras del mismo lugar. Entonces todo parece indicar que no era originalmente algún tipo de tumba. Podría ser algún tipo de templo solar, alguna cuestión así, debido a que hay ciertos fenómenos solares que se reflejan en él en algunos momentos del año, ¿no? Principalmente en el solsticio y cosas así, pero no queda todavía muy claro cuál sería su función en específico. Los cromlechs todavía son muy misteriosos de alguna forma, para qué serían. El que sí, como les digo, el que está como muy confirmado para qué servía, era el dolmen. El último tipo de construcción megalítica que vamos a ver ahorita, que muchas veces no, hay algunos historiadores que no lo ubican como tipo de construcción megalítica, aunque sí tiene algunos parentescos, son los llamados túmulos funerarios. Entonces vamos a ubicarlo otra vez en nuestro minimapa, que quiero ir. En este lugar al que vamos a ir siempre tengo enemigos y como en este, así que probablemente vamos a tener que ver algún enfrentamiento, lamento la violencia. Entonces hay una serie de bandidos en este lugar que justamente, en teoría, según lo que dice la historia del mismo juego, están como saqueando las tumbas, ¿no? Entonces vamos a ver justamente una tumba y estos túmulos funerarios. Aquí lo tenemos a la izquierda, vamos a matar primero a los enemigos. Ok, nos falta aquí uno nada más. Ah, no, son dos. Está el que se me escapó. Listo. Bien, entonces esto que tenemos aquí es un túmulo funerario. Esto que parece una pequeña colina, más bien es una colina de alguna forma artificial, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí. Porque es construida directamente por el hombre. Entonces aquí tendríamos la entrada, ¿no? Las entradas de estas colinas o estas más bien estos túmulos funerarios estarían directamente o enterradas o tapadas por algún tipo de piedra. Pero aquí esta ya está excavada, justamente estos señores que acabamos de matar eran saqueadores de tumbas, así que bueno, se lo tenían merecido un poco. Y justo aquí es lo que podemos encontrar dentro de un túmulo funerario.
una sala llena de riquezas. Normalmente aquí se enterraban algún tipo de gobernantes, reyes, caciques, bueno, lo que sería el equivalente a un tipo de cacique o líder, no sé, como que se ve muy oscuro, creo, ¿no? Déjame prender una antorcha. Ok. Entonces, aquí podemos encontrar pues todo tipo de cosas, ¿no? Si era un líder guerrero, podremos encontrar algún tipo de emblemas y demás situaciones. Aquí la bandera que está atrás es evidentemente históricamente fuera de lugar. Esa bandera es como ya de tiempos más cristianos y aquí pues todavía este túmulo funerario sería mucho previo, ¿no? Aquí tendríamos justamente una especie de féretro o lugar donde estaría el cadáver de la persona enterrada. ¿Y por qué estos serían megalíticos? Bueno, aquí el juego lo que hace es ponernos un techo de madera. Lo que se hacía en muchas ocasiones es que era el dolmen, que acabamos de ver cuál es el dolmen, estas verticales con una horizontal encima, esta especie como de casitas. Se construía el dolmen y en lugar de quitar el terraplén, lo que se hacía era enterrarlo completamente al dolmen. Y entonces cumplía la función de ser una tumba, ya que debajo de ese dolmen estaba la tumba, la persona difunta, y luego se le tapaba completamente y se hacía esta especie de túmulo funerario, ¿no? Que es donde se colocaba aquí al difunto. Si salimos, entonces podemos observar que otra característica interesante de estos túmulos funerarios, como podemos ver aquí esas colinitas, es que normalmente no estaban solos o no están solos, ¿no? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro más pequeño al frente, ¿no? Se alcanza a ver ahí del lado izquierdo, uno más pequeño. Entonces, generalmente a estos líderes se hacían como esas especies llamadas necrópolis. Ahorita vamos a ver una necrópolis real en el siguiente juego, pero es así ese tipo de lugares donde había varios entierros y varios lugares donde se enterraba a varias personas, ¿no? Que podían ser o de la misma familia, de la misma dinastía o incluso contemporáneos que hubieran muerto cerca de las mismas fechas, sirvientes, gente cercana al mismo líder, ¿no? Entonces, como tal, como les digo, no sería completamente megalítica debido a que no ocupa piedras de gran tamaño, más que su estructura interior, que sería pues ese dolmen que está como enterrado, ¿de acuerdo? Sí, a los que macizos, sí, pues les tocó un poco sufrir esos bárbaros. Bueno, pues a grandes rasgos esto sería con este Assassin's Creed. Si les parece bien, vamos a pasar a nuestro siguiente.